Tía María, este proyecto de cobre que ha generado tanta controversia, tanto conflicto social. Estamos en contacto con el economista, además ex viceministro de Gestión Ambiental, José Echade, para tener algunos alcances, sobre todo de lo que vamos a enfrentar. ¿Cómo está, señor Echade? Gracias por atendernos. Contrario, gracias por la invitación, un gusto conversar con ustedes. En primer lugar, estallado el conflicto social por allá en el 2010-2011, entendíamos que uno de los cuellos de botella era la licencia social que no se otorgaba a la empresa, el miedo de la contaminación del agua, un problema latente. ¿Se sabe si la licencia social finalmente se zanjó? A ver, en primer lugar hay que ser claros en señalar que la licencia social es un concepto que manejan las empresas, que apuntan a señalar que un proyecto que no tiene aceptación de la población es muy difícil que se pueda desarrollar. Es decir, la licencia social no es una normativa, no es una obligación legal. Forma parte, digamos, las políticas empresariales, en este caso, digamos, de las empresas mineras. Y lo cierto, como usted ha mencionado, digamos, Tía María es un capítulo, digamos, es una historia larga de conflictos sociales. El primer estallido fue en el 2011, cuando se presentó un primer estudio de impacto ambiental que fue declarado inadmisible. Un organismo de Naciones Unidas lo revisó y realmente era un estudio de impacto ambiental de muy baja calidad. Un OPS. Después, en el año 2015, fue presentado un segundo estudio de impacto ambiental que fue aprobado durante el gobierno del señor Humala, y durante el gobierno del señor Vizcarra se aprobó la licencia de construcción. Es decir, es un caso, es un conflicto que ha pasado por tres gobiernos diferentes, distintos, que han tratado de sacarlo adelante y los tres gobiernos han fracasado. Hoy en día la empresa Sauder ha señalado que, según ellos, el proyecto ya tendría una mayor aceptación social. Sin embargo, digamos, la información que tengo y manejo es que el rechazo se mantiene al proyecto minero. Entonces, sin duda es una situación compleja, difícil, y habrá que ver qué pasa con este anuncio de Sauder en el propio Valle de Tambo y qué reacción van a tener los agricultores del Valle, ¿no? ¿Y cuál es lo más viable ante el peligro de contaminación del agua? Porque entiendo que hubo mucha disputa también sobre incluso la posibilidad de desalinizar el agua de mar. En su momento Sauder dijo esto sería muy costoso, poco viable para el proyecto, para la propia empresa. Luego tener un reservorio o una represa o utilizar agua de una cuenca. Finalmente, ¿cuál fue la salida más salomónica? Ese es un tema importante, ¿no? Porque estamos hablando, digamos, de un valle de la costa sur del país, donde el tema del agua es un tema sumamente complicado, ¿no? Efectivamente, como usted dice, en el primer estudio de impacto ambiental, la empresa pretendía utilizar el agua de la cuenca, lo cual generaba mucha inquietud. Cuando presentaron el segundo estudio de impacto ambiental, ofrecieron desalinizar agua de mar. Y ahora la empresa está hablando de la posibilidad de construir un reservorio, ¿no? Entonces, por lo tanto, son discursos que se han manejado a lo largo del tiempo y no queda claro cuál va a ser la estrategia final y qué es lo que realmente la empresa está ofreciendo en relación al tema del agua, ¿no? Pero la preocupación que tiene la población de la zona tiene que ver con el hecho de que son una zona eminentemente agrícola, es un valle agrícola muy productivo. Quizás estamos hablando de uno de los valles agrícolas del sur más importantes, más significativos, y la percepción que tienen los agricultores es que la implantación de la minería, no solamente el proyecto Tía María, porque casi el 51% de toda la provincia de Islay está concesionada. Es decir, así como está Sauder, y Sauder tiene concesiones mineras, hay por lo menos 10 otras empresas que también tienen concesiones mineras en la zona. Entonces, la percepción de los agricultores del Valle de Tambo es que si pasa Tía María, es probable que esa zona se convierta en una zona de expansión para la actividad minera y que podría tener un impacto muy significativo en la agricultura. Entonces, eso es lo que en el fondo, creo yo, está en juego en este caso, ¿no? Ahora, el tema social lo estamos abordando. ¿Cómo ve usted el empuje político? Ya el ministro de Energía y Minas había mencionado que dar viabilidad a Tía María podría generar, gatillar otros proyectos mineros importantes. Bueno, digamos, la historia de los últimos 10, 15 años, Tía María, el primer intento de desarrollo del proyecto Tía María fue el año 2011, y del 2011 para adelante, digamos, se han gatillado una serie de proyectos mineros. Es decir, el hecho que no salga un proyecto minero no significa que otros proyectos mineros no vayan a concretarse.
De hecho, desde los 2011 para adelante, el Perú ha duplicado la producción de cobre, es decir, se han puesto en marcha proyectos como Quellaveco, se han puesto en marcha proyectos como Las Bambas, Santa Pacay, Constancia, ampliaciones, en fin, no está tan relacionado, no es el hecho que un proyecto minero va a permitir, digamos, gatillar la inversión minera. Por lo tanto, digamos, ese tipo de declaración yo creo que no ayuda. Yo creo que la principal preocupación del Ministerio de Energía y Minas, y en este caso el ministro, es finalmente comprobar si realmente hoy en día existen condiciones sociales, un proyecto como Tía María pueda desarrollarse. La empresa dice que sí, no sé en qué se basa y cuál es su respaldo, no sé si han hecho una encuesta en la zona. La transparencia, ¿no? Digamos, la información que yo he recogido, yo he estado en el mes de mayo en el Ahora. Valle de Tambo, es que la percepción que tengo es que la resistencia y el rechazo al proyecto se mantiene. Entonces, yo diría, una sugerencia para el ministro de Energía y Minas es que más bien busque encontrar salidas dialogadas para evitar situaciones de tensión que se puedan reproducir en un caso que ya ha tenido varios capítulos difíciles, dolorosos, digamos, para todo el país. Se han perdido vidas humanas, no solamente pobladores, sino también un policía falleció en medio de los enfrentamientos. Entonces, por lo tanto, es un conflicto que se arrastra desde hace varios años y la cartera de proyectos de inversión en minería en el Perú es mucho más grande y mucho más amplia que Tía María, ¿no? Sí, estamos hablando de una comunicación poco clara respecto al derecho que tiene la población y si el Estado está garantizando estos derechos, pero el anuncio a la par de la empresa Sauder, ¿podríamos hablar de un reinicio del conflicto, así como en los años más álgidos? Es una posibilidad, yo ojalá que eso no ocurra, ¿no? Yo estoy siempre, hay que optar por salidas pacíficas, dialogadas a los conflictos, pero sin duda por los antecedentes de este caso, repito, son 3 capítulos de estallidos complicados, complejos, dolorosos, difíciles, no podríamos descartar un escenario de un nuevo estallido, ¿no? Pero ojalá que realmente eso no ocurra y se puedan encontrar salidas, repito, pacíficas y dialogadas con la población. Para recoger testimonios de primera mano, usted nos dice que estuvo en mayo y hay un descontento por parte de la población. ¿Cuáles son los cuellos de botella? A ver, lo que yo he recogido es que más bien se mantiene el rechazo al proyecto minero, ¿no? Claro, ¿por El qué? proyecto, ¿cuáles son los cuellos de botella? El proyecto es percibido por los agricultores del Valle de Tambo. Esta es una zona de una agricultura muy importante, muy significativa, bastante próspera, y los agricultores del Valle de Tambo perciben el proyecto como una amenaza a esta actividad que es su actividad principal, que además es muy importante en la generación de puestos de trabajo. Ese es un primer elemento, ¿no? Y un segundo elemento que trasciende al proyecto es que, como ya he mencionado, ellos ven el mapa de la provincia Islay, el Valle de Tambo está en la provincia Islay, y más de la mitad de la provincia está concesionada, es decir, no solamente Sauder, hay por lo menos 10 otras empresas que también tienen derechos mineros, tienen concesiones mineras en la zona. Entonces, la percepción de que esa zona se pueda convertir en una nueva zona de expansión minera es una percepción que está fuertemente presente en los agricultores del Valle de Tambo, ¿Y ¿no? hay antecedentes de una persistencia de esta naturaleza por parte de una empresa para iniciar el proyecto pese al rechazo social? Esa es una pregunta bien interesante porque efectivamente en el caso peruano, cuando hemos visto rechazo a proyectos mineros, esos proyectos se han detenido y finalmente no se han concretado, ¿no? Pasó en el caso de Tambo Grande el año 2002, pasó con el Cerro Quilich en el año 2003, si mal no recuerdo, pasó con el proyecto Conga en el año 2010, 2011, pasó con el proyecto Santana también en Puno, en el sur del país. Digamos, hubo estallidos importantes que detuvieron los proyectos y que las empresas decidieron, digamos, no relanzarlos. En el caso de Tía María, más bien hemos tenido una estrategia distinta de parte de la empresa, ¿no? 3 intentos, 3 rechazos y 3 intentos de retomar el proyecto minero en un periodo de menos de 10 años, y hoy en día estaríamos frente al cuarto intento. Entonces, si la pregunta es si hay antecedentes, en el caso peruano por lo menos no conozco antecedentes, digamos, de una insistencia, una persistencia de parte de una empresa que encuentra un rechazo permanente y sostenido de una población
al desarrollo del proyecto minero, ¿no? Quizás para la empresa mexicana Sauder, el Perú es líder de su cartera de inversiones, ¿no? Los costos serían muy bajos, quizás para el beneficio que van a obtener. A ver, este es un proyecto de 1.000 y pico millones de dólares, 1.400 millones de dólares. Tampoco no estamos hablando de una mega inversión, Claro, por eso, que ya por la Yabeco fue una envergadura. inversión de 6.000 millones de dólares. Eh, Las Bambas fue una inversión de 10.000 millones de dólares. Esta es una inversión de 1.000 y pico millones de dólares. Es un proyecto de cobre. Y sin duda lo que yo me imagino que hace que la empresa insista con el proyecto es que hoy en día estamos hablando de que los precios del cobre están muy, pero muy elevados. Está a $5 la libra y seguramente estamos hablando de un proyecto minero que tiene costos de producción muy, pero muy bajos, ¿no? El hecho de estar en la costa, cerca al puerto, hace seguramente que los costos de producción sean muy bajos y por lo tanto sea muy atractivo el proyecto Tiamarí, y eso explica un poco la insistencia, en este caso de Sauder y del Grupo México, ¿no? Sí, por ahí va. Muy amable, señor José Chade, muy claro en toda su explicación y además usted que ha viajado a la zona nos puede dar información, ¿no?, de primera mano. Gracias por su participación aquí en Canal E. No, gracias a ustedes por la invitación y repito, ojalá que se encuentre una salida pacífica y dialogada al conflicto.